alabanza no están aquí, están afuera. Y no sé si los padres están aquí o vienen solos, pero creo que ya es tiempo que nosotros podamos atraerlos. Así que qué bueno que usted esté aquí con sus niños. Yo creo que estábamos hablando con la oficialidad de la necesidad de tener más cultos con nuestros hijos. Yo creo que va a ser una bendición que nuestros hijos vean a papá adorar, a mamá adorar, y cuando los vean adorando, y luego en casa van a decir, bueno, ¿y por qué ella adora y aquí no, verdad? Pero eso a todos nosotros nos va a responsabilizar. Primer libro o epístola de Timoteo, la primera epístola a Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver el Hijo de Dios y la moda. Hablará la Biblia de la moda. Vamos a ver si la Biblia nos habla de la moda y si Dios nos quiere decir algo acerca de esto. Dice, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Si lo tiene, dice amén. Así sé que usted está con toda su atención. Siempre me gustaría que los que están paraditos allá atrás busquen un lugar. No, si los diáconos, por favor, líderes que están platicando allá atrás, si pueden venirse hacia adelante, por favor, todos los que están allá de pie, no sentados en un lugar, busquen un lugar. Eso nos va a ayudar a que le demos respeto a la palabra. Dice amén. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Veo todavía niños que están en las gradas. Hermano, disculpe que tenga que hacer esto, yo no lo quisiera hacer, pero es importante. Si usted voltea a ver si su hijo de repente está ahí en las gradas o no está cerca de usted, si fue al baño y en 5 minutos no regresa, vaya al baño. Yo hago eso. Si me piden ir al baño mis hijas y no regresan rápido, yo me levanto y voy a ver, si no se quedaron platicando. Yo creo que es importante que todos nosotros lo hagamos, así que ya los jovencitos y todos están pasando, por favor tome rápido su lugar. Gloria a Dios. La Enciclopedia Británica nos define la moda como el uso temporal que supedita según el gusto de cada época las costumbres y tendencias en el vestir, la literatura, las artes, el mobiliario, etcétera. Quizá usted se estará pensando, ¿y por qué el hermano Sergio va a hablar de las modas? Voy a hablar de la moda porque la Biblia habla acerca de lineamientos que nosotros necesitamos tener para definir nuestra identidad de ser hijos de Dios. La Biblia a nosotros nos habla que la iglesia, que viene del término eclesía, no es tan importante que usted entienda el término griego en su acepción griega, sino que lo que me interesa es que recuerde lo que significa eclesía, que nosotros traducimos iglesia y de la cual nosotros somos parte. ¿Cuántos aquí son miembros de la iglesia, de la eclesía? La eclesía quiere decir los llamados fuera de, los llamados afuera de. ¿Quiere repetir conmigo? Los llamados afuera de. ¿Quiere usar su mano? Los llamados afuera de. Bueno, ese concepto toda la Biblia lo ampara cuando dice que nosotros que estábamos en un reino de tinieblas, hemos sido sacados de ese reino de tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz admirable de Dios. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, especialmente al pueblo que
Dios nos quiso poner como ejemplo y que nos establece muchas sombras y muchas figuras, es el pueblo de Israel para nosotros. Ese pueblo fue sacado de Egipto. Egipto tipifica al mundo, Faraón tipifica al diablo, y el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Faraón y fue trasladado por un desierto hasta llegar a la meta que era Canaán. Lamentablemente, muchos que fueron sacados de Egipto con mano poderosa se quedaron postrados en el desierto por una razón: no quisieron obedecer. Y por eso, por 40 años, rodearon el desierto, se quedaron dando vueltas en el desierto. No era la meta de Dios que se quedaran en el desierto, porque la meta de Dios era que llegaran a Canaán, a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra que debían de pelear por ella, pero que era la tierra que Dios les había prometido. Eso significa entonces que también desde el pueblo de Israel, el concepto de sacar al pueblo de Dios hacia otro lugar está en toda la Biblia. De tal manera que nosotros, cuando vamos a Romanos, el capítulo 12, es un verso que usted conoce de memoria. Yo hoy voy a tener que estar tomando un poco de esto, para poder aclarar la garganta, solo que me la pusieron, como dicen, para los chismosos, muy caliente. Gloria a Dios. Dice el capítulo 12 de Romanos: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Ahora, es interesante, hermano, yo tengo una versión aquí, dice en este mismo verso: y cesen, note, mucho más enfático, cesen, ya paren, deténganse, stop, de amoldarse a este sistema de cosas. La palabra que se traduce ahí, no os conforméis, da la idea de un molde, que existe un molde. Las palabras griegas siempre son palabras muy cortas. Cuando usted agarra un verso como este, usted va a encontrar que aquí habrán unas 20 palabras y en el griego hay 10. Nuestro idioma es mucho más rico en su significado y mucho más abundante en las palabras, y el griego tiene muchas acepciones, entonces a veces se pierde toda la riqueza o todo el énfasis del pensamiento de Dios en los idiomas originales para nuestro idioma. Sin embargo, nuestras versiones intentan trasladar ese concepto. Por eso esta versión dice: cesen de amoldarse, porque esa palabra habla de un molde. Y habla de un molde de este aión, dice, de este siglo. Se traduce como siglo, pero aión se puede traducir como una época, como un tiempo. Por eso en algunas versiones lo traducen como mundo. Dicen, ya no sigan la corriente del mundo, ya no se amolden al mundo. Aquí se traduce como no se conformen a este mundo. Pero está hablando de una época. Usted sabe que nosotros estamos viviendo lo que se llama la era moderna. Estamos en el 2001 ya, el tercer milenio. Y lo tremendo es darnos cuenta cómo la moda, la manera de vestirse, la manera de peinarse, la manera de cortarse el pelo, la manera de usar diferentes cosas, incluso la manera de ocupar el tiempo libre, la manera de hacer muchas cosas que ya se volvieron costumbre, forma parte de un sistema de cosas. El mundo, el siglo, según la Biblia, lo que habla es de una manera de hacer las cosas, pero es un molde. Eso es lo que quiero que trate de ver. Por eso dice, cesen de amoldarse. Es un molde, el siglo, el mundo, el sistema de cosas, es un molde. Y lo que está diciendo aquí el apóstol es: hermanos de la iglesia de Cristo,
de todos los tiempos, dejen ya de meterse en el molde del mundo. Lo interesante es que ese molde, cuando usted se mete en él, exactamente toma su forma. Si viene un delgado, agarra la forma. Si viene un gordo, agarra la forma. Porque cada quien decide meterse a ese molde. Ahora, oiga por favor. Y oigan todos los niños y jóvenes. Todos nosotros, los que estamos aquí, sus padres niños y sus padres jóvenes, no nacieron cristianos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguno aquí que nació cristiano? ¿Nació hijo de Dios? ¿No? ¿Por qué no está seguro? ¿Habrá alguien que haya nacido hijo de Dios? No, ¿verdad? Eso significa que nosotros, desde que nacimos en el sistema del mundo. Y dice la Biblia que nosotros heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. Es decir, que los que aquí ya son convertidos, es decir, que ya nacieron de nuevo, porque la triste realidad, pero es una realidad, es que muchos de nuestros niños que están aquí y muchos de nuestros jóvenes que están aquí todavía no son hijos de Dios. Esa es una realidad que nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente, porque el hecho de que sean los hijos de Dios no significa que automáticamente sean nacidos de nuevo. ¿Usted tiene claro eso, padre de familia? Es así. Entonces, no podemos exigir ni podemos pedir que nuestros hijos necesariamente respondan a la guianza de un espíritu que todavía no está en ellos. Pero eso nos hace responsables a nosotros como padres, hijos de Dios, para poder encaminarlos hacia la conducta adecuada que ellos, en fe y en esperanza, nosotros podemos confiar que lleguen a tener cuando nazcan de nuevo. Y donde cuando tengan espíritu de Dios adentro, entonces van a tener testimonio que lo que están haciendo no está bien o sí está bien. Amén. Entonces, quiero que usted medite un momentito que el mundo ofrece un molde, pero Dios ofrece otro. El reino de las tinieblas te presenta un molde, pero el reino de la luz te presenta otro molde. No podemos nosotros estar todavía amoldándonos a este molde, sino que necesitamos ser amoldados al molde del Hijo de Dios. Se llama Jesucristo y es y debe ser nuestro modelo. Ahora, el problema es que muchos de nosotros desconocemos cómo se vistió Él. Solo nos ha llegado lo que la historia nos muestra, las películas nos muestran, pero muchas veces yo creo que se traslada diferentes conceptos. Usted sabe que la gente que en el año 60 del siglo pasado, 1960 quiero decir, empezaron a usar el pelo largo, decían, y uno de sus argumentos de la moda hippie fue que Cristo usó el pelo largo. Sin embargo, creo que no hay suficiente peso como para poder saber o evidencia que Él lo usó largo o no lo usó largo. Es más, usted sabe que Él creció en un imperio romano que había tomado Jerusalén, donde es muy probable que los romanos en ese tiempo usaban el pelo corto, de tal manera que es más la evidencia de pensar que él tenía el pelo corto. Otros dicen, bueno, él era nazareo, él era nazareno, no era nazareo, era nazareno, venía de Nazaret. El nazareo que nos muestra la Biblia es Sansón. Entonces, no podemos nosotros, a través del modelo de Jesucristo, que establece el molde para la iglesia, el modelo para la iglesia, no podemos a través de él establecer un figurín de acuerdo a lo que él usó exteriormente, porque usted sabe que al fin y al cabo esas fueron modas o maneras de vestirse muy lejanas ya, casi 2000 años para este tiempo. Pero sí podemos a través de la Biblia entender los principios que ahora la Biblia nos muestra acerca de cómo nosotros debemos de vestirnos y cómo debemos de actuar en diferentes cosas. La moda no solo implica la forma de vestirse, sino que habla acerca de la manera como usted vive cuando no está en la iglesia.
Entonces dice, no se adapten a este mundo o no se amolden a este sistema de cosas, más bien transfórmense rehaciendo su mente. ¿Cómo nos vamos a transformar? Rehaciendo la mente. Esa es la única manera como yo me puedo transformar, como usted se puede transformar, para que prueben ustedes mismos lo que es la buena, la acepta y la perfecta voluntad. Ahora, note usted, si volvemos a 1 de Timoteo, capítulo 2 y verso 9, que fue el que leímos, en este pasaje se habla acerca de cómo se van a vestir las mujeres. Y yo me pregunto, ¿por qué razón, si no era importante para Dios la manera como se iban a vestir las hermanas de ese tiempo y las hermanas de todos los tiempos que conforman la iglesia, por qué el Espíritu, si creemos que fue el Espíritu que inspiró la palabra, tomó un tiempo para dar instrucciones a las hermanas? Y cuando hablamos de hermanas, hablamos de las niñas. Cuando hablamos de las hermanas, de las mujeres, hablamos de las jovencitas, que son las más dadas en cada generación a seguir la moda, sin darse cuenta si esa moda es de Dios o no es de Dios, sin darte cuenta si esa moda agrada a Dios o no agrada a Dios. Note que dice entonces, hoy vuelvo a repetir, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Catastole es lo que se traduce como traje, como vestido. Y solo aparece 2 veces en la Biblia. Cosmios habla de ordenado, decoroso. Son raras esas palabras, ¿verdad? No las apunte. Ordenado, decoroso, de buena conducta, modestia. Por eso aquí se traduce con pudor y modestia. Pero hay dos. Es una palabra que me llama mucho la atención, porque usted lo puede traducir como timidez, vergüenza ante los hombres, pudor. 3 palabras. Dice que se vistan con ropa decorosa, eso es cosmios. Y aidos es timidez, pudor. Ahora, ¿se ha dado cuenta usted que quienes establecen la moda son diseñadores muy famosos, más o menos desde 1920, 30, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1950 y pico, empezaron a hacerse muy famosos algunos diseñadores de modas, que empezaron a hacer de la manera de establecer la moda una industria mundial. Hoy en día usted sabe que eso es totalmente competitivo, y aquel que tiene cable en su casa se dará cuenta que hay canales de modas que constantemente están pasando modas y modas y modas, y cada vez a uno le parece más estrafalario, pero los que marcan la moda son hombres generalmente sin Cristo. Los que están marcando la vanguardia de la moda actualmente en ese molde del mundo son hombres y mujeres sin Cristo y sin esperanza. Pero lo interesante es que también en estas últimas 2 décadas, la moda la marcan las estrellas de cine. ¿Recordará usted una cantante famosa que todavía sigue siendo famosa a pesar de sus 20 años de estar, creo yo, en el estrellato, pero sigue siendo famosa? Madonna, que ha marcado la moda por mucho tiempo. Pero así como ella, han marcado la moda personajes del mundo que sus propias vidas dejan mucho que desear en cuanto a lo que es Dios. Definitivamente no tienen a Dios en su noticia. Son los que han venido marcando la moda desde hace varias décadas. Lo que a mí me preocupa es cómo la iglesia, en lugar de permear al mundo, en lugar de ser la levadura, o mejor dicho, la sal y la luz del mundo, en realidad poco a poco la moda se mete en la iglesia, se mete en la iglesia, se mete en la iglesia, y nosotros muchas veces nos hacemos, disculpe la expresión, de la vista gorda. Es muy difícil para los padres hoy en día sujetar a sus hijos. Yo estoy alarmado
de ver cómo en estos últimos tiempos los hijos están perdiendo el concepto de autoridad de los padres hacia sus vidas. De tal manera que yo creo que muchos padres, aun cuando tienen en su corazón claramente los principios de Dios y que en su propia vida tratan de ser consecuentes con esos principios de Dios, se están dando cuenta que a los 13, 14, 15, 16 en adelante, los jóvenes ya no les quieren hacer caso. Yo no sé, las damas que están aquí, si recuerdan los tiempos de su niñez y de su adolescencia. Los jovencitos ahorita van a decir, hace mucho rato. Pero yo creo que recuerdan que probablemente eran las madres las que de alguna forma definían qué se iban a poner. Sin embargo, precisamente porque ahora hasta en los juegos de computadora existen muchos programas donde los niños y las niñas especialmente tienen acceso a manejar la moda. De tal forma que desde muy pequeñas ellas escogen qué ponerse. Ahora son las niñas las que escogen qué ponerse, y no se diga las adolescentes. Y no se diga las señoritas, que mientras más crecen, de alguna forma establecen su estilo de vida. Y los padres se han encontrado cada vez más con la tremenda realidad que no pueden hacer mucho para cambiar la manera de pensar de sus hijos. Nosotros en este país creo que todavía mantenemos cierto muro que ha evitado que muchos de nuestros hijos tomen decisiones tan fuertes como, por ejemplo, raparse la cabeza, por lo menos a nivel de las iglesias. Estamos hablando a nivel del pueblo de Dios. Pero si vemos, por ejemplo, algunos jovencitos con las sienes rapadas, sin darse cuenta que la Biblia nos muestra algunos conceptos acerca de esa situación, que aunque no tiene que ver directamente o de una manera legalista con la iglesia, es decir, que tenemos que seguir al pie de la letra esos principios porque son principios de la ley, sí nos trasladan a nosotros ideas de por qué Dios quiso separar a un pueblo israelita de la costumbre y de la moda de los tiempos de los pueblos con los que iba a convivir. De tal manera entonces que cuando nosotros nos damos cuenta acá, ese pudor y esa modestia se está terminando en la iglesia del Señor. Gracias por ese amén. Me interesa la palabra pudor, porque cuando la niña crece con pudor, la adolescente va a tener pudor. Fíjense que la palabra griega que se traduce pudor da la idea de una persona que cuando los hombres se está refiriendo a mujeres, se siente tímida. Y su manera de vestir no atrae todas las miradas de los hombres. Eso es lo que está tratando de trasladar el idioma y que se traduce como pudor. No traje apuntadas las palabras en inglés porque la manera como se traduce, mucho de las ayudas que tenemos del griego se traducen al inglés. Pero da la idea de esa vergüenza que se siente cuando una señorita está siendo vista por los demás. Y por esa razón esa mujer, cada vez que escoge colocarse una prenda de vestir, está tratando de pensar, porque quiere agradar a Dios, que no va a atraer la mirada de los hombres. Fíjense que la moda, la que el mundo está estableciendo, tiene varias cosas en común. Una es despertar la mirada de los hombres en cuanto a la moda de las mujeres. Usted no me dejará mentir que esa es la idea, de tal forma que se diseña, se escogen las telas
Y hoy en día nos hemos dado cuenta que la moda está definiendo que mientras más ceñido al cuerpo sea la prenda, mejor. De tal manera que hay fibras sintéticas. No me fui a sacar un curso de modas, pero hay fibras sintéticas que se pegan de una manera al cuerpo y creo que le llaman, usted lo puede ver en una etiqueta, stretch. ¿Cómo se traduce stretch? Alguien que sepa inglés. ¿Hay una manera de traducir? ¿Perdón? Ajustado, pegado al cuerpo. Eso es stretch. ¿Cuál es el propósito de las prendas stretch? Hay pantalones stretch, hay blusas stretch, que se pegue al cuerpo. Talla muy bien. Pero el problema es el efecto que produce esa ropa. Amadas jovencitas, el efecto que va a producir va a ser que esa moda, esa manera de usar la ropa, va a atraer la mirada de los hombres. Ahora, muchas señoritas piensan que los jovencitos de las iglesias no son como los del colegio o como los de la calle. Pero quiero decirles a todas las jovencitas que también esos jovencitos tienen hormonas. Son hombres. Y el problema es que no necesariamente, aunque cuando vienen a la iglesia, podemos estar seguros que ya nacieron de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, aunque estén en un hogar cristiano, pueden comportarse como hombres mundanos. Por eso muchas señoritas a veces se sienten mal cuando los hombres de la iglesia las miran. Pero si fueran cuidadosas y se establecieran los principios de Dios de vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Cuál es el pudor? Que cada vez que tú camines con algo, sepas que no estás atrayendo la mirada de los hombres de una manera sucia. Estos temas son complicados, ¿verdad? Uno no sabe si la gente se enoja. Uno no sabe si la gente empieza a pensar en su mente, qué legalista es este pastor. Pero a mí me interesa trasladarle con el mayor cuidado posible el pensamiento de Dios para que usted decida qué es lo que va a hacer. No vamos a obligar a nadie. Legalismo es, para que no me acuse de legalista, que yo quiera imponer un figurín cristiano y que ponga ahí diáconos para que, de acuerdo a cómo usted viene vestida o vestido, se le deje entrar o no se le deje entrar. Eso es legalismo, porque eso es obligar a que usted tome decisiones. Nosotros nos toca que exponer la palabra, y el que tiene Espíritu Santo sabe cómo vestirse. Qué sencillo, qué fácil, ahí no hay pierde. Sabe cómo cortarse el pelo. El mayor problema visitando los grupos de alabanza en las iglesias de Estados Unidos es que nuestros muchachos de nuestra misión, aquí estamos en casa, los pastores han tenido que poner normas para que no pasen con el pelo cortado de acuerdo a la moda. Y aunque sean buenos músicos, aunque sean buenos cantores, aunque sean buenos directores, no suben. Y yo alabo a Dios por eso. No suben. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque también recuerdo que el apóstol Ríos decía, tú como oveja que no estás sirviendo y que quizá eres asistente a una iglesia, quizá todavía no te has convertido, eres simpatizante del evangelio, no podemos evitar que tú vengas como tú crees que debes de venir. Pero si tú eres servidor de la iglesia,
Si tú eres una persona que está sirviendo al Señor dentro de la iglesia, entonces te vamos a decir los principios de cómo debes de venir. Porque tú estás puesto para dar ejemplo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Le decía que se está perdiendo el pudor. Es llamativo ver cómo ahora me tengo que meter en detalles, ¿verdad? Disculpe usted, pero estamos exponiendo. Dos principios rigen la moda del cristiano: pudor, decencia. Pudor o decencia. Y no ostentosidad. Porque si usted sigue leyendo el verso, dice: no con peinado ostentoso o peinado trenzado. Fíjese que en los tiempos romanos, cuando se escribió esto, las mujeres se trenzaban el cabello, pero era una labor tan complicada, tan costosa, que podían tomar muchas horas, y ya se imagina usted lo caro que significa eso. Hoy en día, cuando usted, por ejemplo, tiene alguna reunión especial y se va al salón de belleza, porque no es pecado ir a un salón de belleza, no. El problema es que era ostentoso el peinado, por eso dicen no con peinados ostentosos, no con peinados trenzados de una manera tan sofisticada que atraían la atención de una manera desmedida. Yo quiero decirle que es importante conocer el contexto cuando se escribieron las cartas de la palabra de Dios. Usted sabe que todo el mundo conocido de ese tiempo había sido helenizado, es decir, que la cultura griega había permeado todo ese mundo. Pero cuando se escribió esto, ya los romanos habían implantado una hegemonía militar sobre todo ese territorio. Y los romanos copiaron casi toda la cultura griega en todos los aspectos, pero lo que hicieron fue que pervertieron más incluso el concepto griego que trasladaba esta idea. El cuerpo es malo y lo espiritual, el alma, es bueno. Algunos le llaman a eso la dicotomía griega, pero olvídese de esa palabra. Lo que quiere decir es que separaban lo que era el cuerpo del alma. Y entonces decían, el cuerpo es malo, entonces hay que darle rienda suelta al cuerpo. Y por eso los romanos, en el capítulo 1, vemos que esa sociedad se corrompió de una manera tan tremenda que hay un homosexualismo horroroso en todo el capítulo 1 de Romanos, porque dejaron lo que era, dejaron a Dios por dioses en semejanza de hombres y de cosas corruptibles, dice ahí el apóstol Pablo. Pero la sociedad estaba corrompida. Muchos que han ido a Europa y han visitado estos lugares y han tenido una explicación acerca de todo lo que sucedía en esa sociedad, saben que era una sociedad terriblemente corrompida. De tal manera que la moda de esos tiempos llevaba como propósito principal exaltar el cuerpo, exaltar lo exterior. Por eso los peinados ostentosos, todo lo que las mujeres usaban era para atraer a los hombres y ser atractivas para los hombres. Por eso Pablo, en medio de eso, tenía que escribirles a todos los gentiles que se habían convertido y que habían salido de ese tipo de vida, porque se daban cuenta, Pablo y Pedro, porque vamos a ir rápidamente a Pedro, se daba cuenta que muchos de los que se habían convertido seguían vistiéndose igual, seguían actuando igual, y por eso se les decía, tienen que dejar el molde del mundo. Por esa razón nosotros vemos acá que dice el verso 10, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. ¿Será que la pulsera que usted tiene, que es de oro, hermana, se la tiene que quitar y echarle en el alfolí? No. Porque rápido pensamos eso, ¿verdad? ¿Será que mis aretes, hermano, como son de oro, me los tengo que quitar? No, ese sería un legalismo graso. Eso sería una interpretación inadecuada de la Biblia. Lo que está diciendo acá es que no nos vistamos con ostentosidad. Ahora, yo le voy a decir algo. Uno de los grandes problemas de este tiempo es que la mayoría de hombres y mujeres, y especialmente los jóvenes,
no tienen identidad. No saben quiénes son. Todavía no han establecido dentro de su corazón quiénes son. Y usted sabe que la identidad más importante, la que verdaderamente define quiénes somos, es llegar al conocimiento que somos hijos de Dios al convertirnos. Porque eso nos da un valor tremendo, un valor incalculable, y le da valor a lo de adentro y ya no a lo de afuera. Entonces el problema es que muchos de los jovencitos se sienten presionados por la moda porque no tienen todavía la convicción de quiénes son. Hoy hay modas donde parece que una vaca lava el pelo de los muchachos y se los deja así todos. Es llamativo, ¿verdad? Es un poco difícil decir si eso está bien o está mal, porque, insisto, el padre que tiene Espíritu Santo y que es cabeza de su casa, tiene que definir en su corazón si lo que está permitiendo en sus hijos está bien o está mal. No podemos ser los ministros policías. No podemos. Es responsabilidad suya permitir que su señorita de 14 años o de 13 o de 16 o de 18 use las blusas que usa. Eso usted lo permite. Es usted el que tiene que evaluar si esa ropa tiene pudor, si esa ropa es con modestia, si esa ropa no es ostentosa. Fíjese que el oro es llamativo. ¿Usted se ha dado cuenta que la gente de color exacerba mucho el uso del oro? ¿Ha notado usted eso? Sí. En Estados Unidos hay personas que andan con 20 cadenas de oro, que andan así, mire, por el peso del oro, ¿verdad? Porque no tienen identidad. Creen que si usan oro, eso les va a dar valor. Pero el único que a nosotros nos da valor se llama Jesucristo. Valemos su sangre. Él es el único que nos da el verdadero valor, de tal manera que modas vienen y modas van, y nosotros los hijos de Dios deberíamos de mantenernos en las convicciones del pudor, la decencia y la no ostentosidad. ¿Saben qué pasa con nuestros jóvenes? Llegan al colegio, si son inconversos o son colegios cristianos, porque de todas maneras muchas veces da lo mismo. A veces los colegios cristianos son negros y los colegios mundanos son negros y los colegios cristianos son grises. Y es peor lo gris, porque lo gris no es ni blanco ni negro. Y vemos a los jóvenes con la moda. De repente llegan los muchachos y dicen: el hijo del pastor fulano de tal, fíjate que se cortó el pelo tipo hongo. Y como fue el hijo del pastor fulano de tal, el papá le da permiso para que se lo corte tipo hongo. Ahora yo lo quiero llevar a unos pasajes interesantes que me encontré por ahí, para que usted se dé cuenta que hay cosas muy llamativas. Jeremías capítulo 9, verso 26. Jeremías capítulo 9, verso 26. Si quieres solo lo apunta, yo se lo leo. Dice: a Egipto, a Judá, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes. Qué interesante, ¿verdad? Había una moda en esos tiempos en los pueblos. Fíjese que Amón y Moab eran pueblos malditos. Fueron el producto del incesto entre las hijas de Lot. Las hijas de Lot con él. De ahí surgió Amón y de ahí surgió Moab. Eran pueblos malditos. Siempre se pusieron al pueblo de Dios. Siempre establecieron costumbres que desagradaban a Dios. Si usted me acompaña, se dará cuenta que en el capítulo 49 del mismo Jeremías y verso 32,
Apunte esos versos y estúdielos en casa, despacio, que el Espíritu le confirme. Dice el verso 32, sus camellos serán el despojo, y la multitud de sus ganados el botín. Esparciré a todos los vientos a los que se rapan las sienes. Eran pueblos que tenían la costumbre de raparse las sienes, y eso el Señor en Levítico 19 había establecido para su pueblo que no lo hiciera. Levítico capítulo 19, verso 27. Dice 19:27. No cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera. Qué interesante, ¿verdad? Suena como que el tipo hongo no muy, ¿verdad? Ahora, no hay figurín cristiano. Y usted me puede decir, hermano, eso era de la ley. Momentito. El Señor, tenemos que entender el principio de por qué el Señor estableció que su pueblo no hiciera lo que hacían los pueblos amorreos. Los pueblos cananeos alrededor de ellos, cuando iban a llegar a Canaán, se iban a encontrar con costumbres y con modas religiosas y amorales que Dios quería hacer una diferencia con su pueblo, y ese es el principio que Dios sigue queriendo hacer. No es tanto el punto que estos se rapaban las sienes y el Señor le había dicho a su pueblo, no se van a rapar las sienes, sino la razón por la cual el Señor no quería que se raparan las sienes. La razón era que Él no quería que imitaran a los pueblos a los donde iban a llegar, sino que fueran un pueblo aparte. Que demostraran que su comunión con Dios, su relación con Dios, los hacía diferentes. Y es el mismo concepto de Pablo, cuando dice, no se amolden al mundo. Ahora, el principio es, ¿será que Dios quiere que su pueblo sea diferente? ¿Será que Dios quiere establecer en todas nuestras familias una diferencia? La quiere establecer, hermanos. Yo quiero que usted se vaya con la idea, jóvenes, niños, niño que estás aquí, tú no puedes ser igual a tus compañeros. No puedes. Tiene que establecerse una diferencia. Jovencitos, ustedes no pueden ser iguales a los jovencitos del mundo, no se pueden vestir iguales. Lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque, máxime, si tú ya conociste al Señor, tienes que tener testimonio del Espíritu que no puede ser igual. Porque si eres igual, yo te diría, no te ha amanecido. Todavía estás en tus delitos y pecados. El Espíritu Santo tiene que actuar de una manera en nuestro corazón para decirle a la jovencita, hey, esa falda está muy pegada. Es que no es usar solo falda larga, es ver a dónde llega el pijazo. Yo veo muchas caras enojadas. ¿Sabe usted que una falda con pijazo es más sugestiva muchas veces que una falda corta? Es que no lo sabía, hermano, sépalo. Especialmente si es stretch. Porque el stretch muestra las curvas, señorita. Qué delicado, ¿verdad? Pero yo no quiero rehuir el consejo de Dios a usted, hermano. Los escotes.
Fíjese que a mí me llama la atención cuando las hermanas constantemente, cuando se agachan, hacen así. Y yo me pregunto, ¿por qué no cuidan las prendas para no tener que hacer así? Cuando van a estar en relación con personas, con varones especialmente. No hay figurín cristiano. No estamos estableciendo figurín cristiano. Pudor, modestia, decoro y no ostentosidad. ¿No le parece ostentosidad cuando llevamos como 20 brazaletes en el brazo? Vamos así. Sí, a veces yo digo, bueno, que no se vaya a la terminal porque la dejan sin brazo. Porque eso ya es ostentosidad. Y usted sabe que es moda, ¿verdad? Hoy en día ya no aceptan un arete. No tienen que tener como 20 aretes aquí. Un arete aquí, aparecen toros, ¿verdad? Otro aquí en el labio. Gracias a Dios eso no pasa. Pero oigan, quedan 5 minutos para las preguntas, porque deseo terminar a las 9 para que haya preguntas. Al ejemplo de un padre que se hizo de la vista gorda y significó la muerte de sus hijos. Capítulo 2 del primer libro de Samuel, verso 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Mire, Elí era el sumo sacerdote y sus hijitos no conocían al Señor. Así que no es garantía ser ministro. Verso 13, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que ahí iban. Verso 22. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos hacían, o estaban haciendo a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Él les habló a sus hijos. Pero ¿sabe qué pasó? Que no estorbó su pecado. Siguieron fungiendo en el tabernáculo. Nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Tenemos que trasladarles los principios de Dios a nuestros hijos. Pero mientras estén bajo cubierta, necesitamos estorbarles el pecado. Lo que a mí me preocupa es que los padres ya no pueden o quieren estorbar el pecado de sus hijos. Ahora, el resultado que no actuó adecuadamente Elí es que Dios quería matar a estos muchachos y murieron. Ahora, yo lo quiero llevar a otro verso, Deuteronomio capítulo 21, 18. Deuteronomio capítulo 21, 18. Esto es muy importante que lo oigan jóvenes, niños, jóvenes, oigan. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad
a la puerta de su ciudad natal y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. ¿El Dios del Antiguo Testamento era un Dios sangriento? No, ¿verdad? Quería establecer principios. Gracias a Dios, jóvenes, que esto ya no es para hoy. Porque quizá muchos de nosotros, si nos hubiera tocado esto, tampoco estaríamos. Pero el principio es importante que nosotros lo recordemos. Para Dios, el hijo que no obedece a sus padres y que no se sujeta a sus padres es un hijo que está deshonrando a sus padres. Y dice todavía la Biblia que el hijo que honra, dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo te salga bien. La Biblia sigue diciendo eso. Jovencito, niño, cuando tú no obedeces a tus padres, los estás deshonrando y te estás acortando la vida. Entiéndelo. Te estás acortando la vida. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántos jovencitos que fueron a los institutos en los años 60, 70, 80 y a la universidad desobedecieron a sus padres y se metieron a la guerrilla sin que los padres lo supieran? ¿Y cuántos miles de ellos murieron por ser rebeldes? ¿O usted cree que los padres estaban de acuerdo que sus hijos, tal vez en un mínimo porcentaje, estuvieran tomando las armas para pelear contra un gobierno? Esos hijos desobedecieron y acortaron sus vidas. Muchos murieron sin llegar a cumplir siquiera 21 años. El hijo que deshonra a su padre, que desobedece, está acortando su vida y no le van a salir bien las cosas. Jovencitos, oigan. Deben oír. Mi responsabilidad es que oigan, decírselos, pero están acortando su vida. Cuando papá y mamá les dice, deja esa junta que no te hace bien, y tú les dices, sí papá, yo la voy a dejar, y le juegas la vuelta, estás desobedeciendo. ¿Cuántos jovencitos por irse con una amistad que los padres no están de acuerdo mueren en un accidente automovilístico? ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos jovencitos que tienen en su cuadra amigos mareros y les gusta platicar con ellos? Un día se encuentran en medio de otra mara y muere el jovencito por estar con sus amigos mareros, por no obedecer a sus padres. Se pone seria la cosa con estos temas, ¿verdad? Pero entremos a las preguntas. Yo solo quiero, en lo que entramos a las preguntas, leerle a usted Lucas capítulo 1 y verso 17. Lucas capítulo 1 y verso 17, porque creo yo que Dios quiere mandar una operación en medio de su pueblo en los tiempos finales, parecida a lo que dice Lucas capítulo 1 y verso 17. Dice, Él hará volver, verso 16, a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios.
E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Yo creo que el Señor va a hacer esa operación, para que nuestros muchachos desobedientes, nuestros niños desobedientes, y nosotros que también somos desobedientes, nos volvamos a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quiere ser usted un pueblo bien dispuesto? Jóvenes que están aquí, ¿quieren ser un pueblo bien dispuesto? ¿Quieren volver a la actitud de los justos? ¿Quieren ser consecuentes con el molde, con el modelo llamado Jesucristo? Jesús, a los 12 años, aunque sabía que era el Hijo de Dios, se sujetó a sus padres. Y por 18 años estuvo sujeto. Y crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Bueno, entrémosle a las preguntas, porque yo creo que ahí la cosa se va a poner buena. Gloria a Dios. ¿Le quiero dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Si fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿no somos hijos al nacer? Yo diría que tenemos que pensar, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión en la tierra. La Biblia dice en San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. El hecho de que usted y yo podamos haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, no nos hace automáticamente hijos en la tierra. Yo creo que cada uno de nosotros, aunque hay rangos diferentes, venimos a la tierra a un probatorio. Pero el hecho que nosotros seamos del tronco de Adán hace que nuestra alma esté contaminada, aun cuando el espíritu pueda estar vivo desde que nace. Yo sé que hay diferentes corrientes y la más socorrida es que usted y yo nacimos muertos en delitos y pecados. Yo en lo personal creo que nosotros venimos vivos, lo dice Romanos capítulo 7, cuando nacemos en el espíritu, pero nuestra alma viene contaminada por el ancestro adámico. Y el alma, cuando por primera vez el niño haga decisión entre el bien y el mal, el alma contaminada va a matar al espíritu. Y cuando muere el espíritu por la primera decisión entre el bien y el mal, que el niño es consciente de nacer, se vuelve un necesitado de nacer de nuevo, porque ha muerto espiritualmente y necesita nacer de nuevo. El enemigo está haciendo que los niños hoy cada vez más estén proclives a morir cada vez más rápido espiritualmente. Por eso es necesario que nosotros como padres les traslademos la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Los mejores evangelistas, lo he dicho varias veces aquí, de nuestros hijos, somos nosotros los padres. No espere que el trabajo se lo haga el pastor. No espere que los ministros le hagan el trabajo, padres. Hágalo usted. A usted Dios ya le dio luz. Ahora, si no tiene luz, podemos orar por usted para que venga la luz. Y una vez venga la luz, usted la traslade a sus hijos. Amén. Hay varias preguntas que tienen relación con qué hacen los padres cuando los hijos no les hacen caso, se cortan muy corto el pelo, usan pantalones muy flojos, tienen costumbres del mundo.
y no les hacen caso, ¿qué pueden hacer? La responsabilidad del padre es conocer lo que la Biblia dice y decírselo. Yo creo que nosotros los padres necesitamos hacer reflexionar a nuestros hijos. Generalmente los padres, cuando ya no pueden, yo he oído padres que dicen, yo ya no puedo con mis hijos. Esa es una idea equivocada. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que si la Biblia dice eso, tenemos que creer la palabra. Nosotros creo que mientras nuestros hijos, es que mire, tenemos que entender algo. Mientras nuestros hijos estén bajo cobertura en casa, deben de respetar las reglas de la casa. Hermano, necesitamos volver a esos tiempos. Nuestros hijos necesitan recordar a través de la palabra. Mire, un hijo que usted en su cuarto es rebelde, le pone ese verso que le leí de Deuteronomio, va a reflexionar. Porque está cortando la vida. Hermano, está acortando la vida. Usted tiene que creerlo. Es palabra de Dios. El que deshonra a los padres es de corta vida. Lea al revés el verso. El que deshonra al padre será de corta vida y todo le saldrá mal. ¿Están oyendo, jóvenes? Todo le saldrá mal. Eso es Biblia. Entonces yo creo que es importante que el padre vuelva a retomar su papel. Mire, muchos padres han dejado en las madres la responsabilidad. Y ese es el gran problema. Muchos padres se dedican a trabajar y a cubrir el privilegio de la iglesia. Y dejan a las madres solas que hagan la función. Hoy me encontré con una Biblia que pone los requisitos de los obispos, son como 30, es decir, los ministros, y los diáconos son como 15, y en ambos dice, el que no gobierna bien su casa y tiene a sus hijos en sujeción, que no cuide la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando nosotros querramos volver a esa palabra? ¿Será que nos vamos a tener que sentar todos? ¿Será que no va a haber quien predique? ¿Será que no va a haber oficialidad? Pero dice, el que no tiene en sujeción a sus hijos. Ahora, yo le voy a decir algo. Dios nunca pide lo que tú no puedes hacer, porque sería un Dios injusto. Entonces tú tienes que pedir sabiduría. Dice, el que no tiene sabiduría, dice, demándela a Jehová. Necesita, es que mira, yo creo que muchos padres necesitan ponerse a clamar ya. Mire, cuando hay ayudas en la iglesia que no pueden sujetar a sus hijos, el mejor cuidado pastoral es que se sienten. ¿Sabe por qué? Porque probablemente es la respuesta de su hijo a que no le dedica tiempo. Y ese padre lo que necesita es meterse con sus hijos y meterse con Dios, aclamar, 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 aclamar. Porque Dios oye, pero va a ver el anhelo de tu corazón. Si tú anhelas, esposa, que tus hijos cambien porque están rebeldes, pide permiso en tu privilegio. Métete con Dios, con tu esposo. Es mejor que te dediques a ellos, porque es tu iglesia chiquita. ¿Qué cuenta vas a entregar? Usted ya se puso a pensar, hermano amado, que al venir el Señor, qué terrible sería que lo levantara a usted y a su esposa, y usted viera a sus hijos quedarse. Qué difícil, ¿verdad? Es una realidad difícil, pero hay que verla. Por eso necesitamos tomar con responsabilidad nuestro papel. Hay que enseñarles la palabra. Hijos, obedeced
en todo a vuestros padres, dice la palabra, porque es justo. Eso dice la palabra. Usted tiene que tomar un día de estos a sus hijos por los hombros. Solo que muchos de ustedes lo van a tener que hacer así, ¿verdad? Yo me imagino que por eso ya uno no quiere, ¿verdad? Bueno, súbase un banquito y mírelo así. La Biblia dice que me debes de obedecer porque eso es justo. Entiéndelo. Sí, hermano. Los hijos contumaces, desobedientes, están a punto de ser probados. Porque, hermano, cuando un padre y una madre se meten con Dios, Dios respalda. Amén. ¿Qué pasa cuando el padre no es cristiano, es inconverso? ¿Tiene que sujetarse el hijo a ese padre? Yo creo que ese hijo, que es cristiano, debe de conocer, en primer lugar, los principios que como hijo Dios le establece. Y los padres, la Biblia no dice que nos sujetemos a los padres solo a los cristianos. Los padres, aún inconversos, son cobertura. Ahora, ¿hasta dónde llega la cobertura de un padre inconverso? Hasta donde no se mete en tu relación con Dios. Él podría evitar que tú vinieras a la iglesia y tú como hijo bajo sujeción tener que quedarte en casa. Aunque cada caso yo creo que debe ser manejado de una manera pastoral, pero no puede evitar que tú ores en tu casa. No puede evitar que tú tengas relación con Dios. No puede evitar que tú leas la palabra. No puede hacer eso, porque está interfiriendo ya tu relación con Dios. La cobertura llega hasta donde interfieren en nuestra relación con Dios. En ese sentido, yo creo que vale la pena que tú como hijo, con tu conducta. Mire, está el principio de que las mujeres, con su conducta casta y respetuosa, dice, ganen a sus maridos que no obedecen a la palabra. En ese término, por su conducta, dice, no con palabras. De la misma manera, los jóvenes deberían de ganar a sus padres con su conducta. Mira, muchos de los problemas que se dan es que los jovencitos cristianos viven metidos en la iglesia, los que quieren buscar de Dios, pero se desequilibran, porque en su casa es un infierno. Pero mamá, inconversa, le dice, mira, tienes que arreglar tu cuarto. Un hijo cristiano obediente arregla el cuarto. Le dice, mamá, ¿quieres que te haga algo más? ¿Usted cree que una madre inconversa, cuando ve el cambio de sus hijos, no empieza a reflexionar? Muchos padres inconversos odian el evangelio por la actitud de sus hijos, que nunca quieren ayudar en casa. Eso está mal, jovencito. Tú necesitas primero hacer lo que tienes que hacer bajo sujeción de tus padres en cuanto a las responsabilidades que tienes que dar, que tienes que hacer, y entonces darás un buen ejemplo. Y sin duda, eso va a hablar más que tus 1000 sermones que puedas darles a tus padres. Cuando hay que comprar ropa y se va a las tiendas, solo ropa de moda se encuentra. ¿Qué hacemos? Buena pregunta. Los socios capitalistas, empresarios que hay aquí, empiecen a escuchar y preparen algo para las hermanas que no encuentran nada. No, yo creo, hermanos, que sí hay cosas que se pueden conseguir que entran dentro de los parámetros de la no ostentosidad y la decencia. Yo creo que sí. Para muestra, yo creo que la mayoría de ustedes vive con esos parámetros. Ahora, acuérdense que todavía hay modistas. Acuérdense que todavía hay manera de hacer ropa. Pero mire, yo creo que es muy importante darse cuenta que no solo ropa de moda hay. Porque no estamos hablando que cambiemos la moda para ser diferentes, no. El Señor Jesús, ¿qué usó? ¿Se acuerda cuando Él estaba en Getsemaní y tuvieron que besarlo para identificarlo porque se vestía igual que todos? ¿Sí o no? Claro, en ese tiempo había una moda, yo diría, que no era muy complicada, por lo menos a nivel de los varones. Y creo que aún las mismas hermanas usaban túnicas. Eran flojas, probablemente era otro tipo de manera, tal vez
las mundanas lo usaban de otra forma, pero el Señor usó lo de la época. No le estamos hablando de la santidad de Juan, sino le estamos hablando de la santidad de Jesús. La santidad de Juan, él se puso ropa diferente, ¿verdad? Pero la santidad de Jesús, él era y vestía con la ropa de la época, pero manteniendo los principios. Por eso son principios. No ostentosidad y pudor y modestia. Y usted con eso y con Espíritu Santo adentro. Cuando usted vea que, mire, yo le voy a decir algo. Ustedes cuando van a comprar ropa, yo sé que la mayoría de ustedes se prueban y se sientan para ver si no se les sube la ropa hasta aquí. Porque están pensando que ustedes deben de tener una conducta reverente y una conducta con pudor. ¿Verdad que sí? Que cuando se sientan a un vehículo o se sientan al bus, no se les vean las piernas. Ustedes como cristianas. El problema es cuando nuestras señoritas no están muy de acuerdo con eso. Pero gracias a Dios, yo creo que el ejemplo de sus madres es sumamente importante. Por eso dice, las maduras enseñan a las jóvenes. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer usted es acompañar a sus hijas a comprar ropa. Pero establezca parámetros, principios. Mira, ¿ya te diste cuenta que te queda muy apretada? Mire, una hija de Dios no le gusta que en un bus la toquen. ¿Verdad que no? O que le digan piropos obscenos. Pero si usted está vistiendo de tal manera que atrae la mirada, usted se está haciendo proclive a esas cosas. Esos temas se puede cortar el silencio, ¿no? Todo el mundo se queda así. ¿Qué opina usted de que las mujeres usen pantalón? Yo creo que hay pantalones. Fíjese que, por ejemplo, un concepto legalista es que la mujer no debe usar la ropa del varón. Y muchos dicen que el pantalón es ropa de varón. Eso está fuera de contexto, es una mala interpretación. Porque usted sabe que hay pantalones de mujer. Los pantalones de mujer, varones, ¿ustedes se han puesto un pantalón de mujer alguna vez? Son diferentes, ¿verdad? Claro, la famosa moda vaquera unisex hace que los pantalones sean diferentes, pero aún incluso en eso, usted cuando va a un lugar de compra de ropa, donde venden ropa, el pantalón de mujeres está en un lugar y el pantalón de hombres está en otro lugar. Eso quiere decir que esa es ropa de mujer, ¿verdad? El problema sería cuando la mujer usa ropa de hombre, que literalmente es de hombre. Pero el punto va hacia el hecho de que no haya falta de identidad. Usted sabe que la moda también se ha puesto cada vez más unisex, porque va a la par del homosexualismo que está inundando al mundo. Entonces, ahora, ¿cómo son los pantalones? Ese es el problema. Otra vez, hay stretch. Y las jovencitas les gustan usar los stretch porque tallan bien, por el tipo de tejido. Se pega al cuerpo y les quedan bien. Pero ahí está el problema. Yo creo que deben de escogerse pantalones de mujer que sean decentes. Esa decencia va a ser para cada una de las señoritas o damas un parámetro que tiene que estar en su corazón. Por eso yo decía el domingo, a veces hay pantalones que se los ponen con espátula. Aquellos que alguna vez fueron a ver la película Gris, ¿en los años qué? ¿Cuántos? 70, ¿va? Esa era una moda de pantalones que había que ponérselos con espátula, ¿verdad? Pegados totalmente. Y esa fue una moda. Pero hoy en día yo creo que el pantalón debe ser algo que esté dentro de la modestia. Ahora, yo le voy a decir algo aquí aprovechando la pregunta. Me voy a aprovechar. Yo me he preocupado mucho por qué nuestras jovencitas ya no quieren usar vestido.
Me preocupa, porque parece que estuvieran perdiendo su femineidad. El pantalón es muy cómodo, muy práctico, máxime si son adecuados y que no marcan demasiado el cuerpo. Pero hace 27 años, cuando el Señor a mí me salvó, o 29 años ya, yo veía en las iglesias a la mayoría de señoritas con vestido. Pero hoy en día, ¿cómo cuesta que se pongan vestido? ¿Le pasa eso, hermanos, en su familia? Y usted sabe que en el vestido está la feminidad, en la manera decorosa, adecuada. Entonces yo creo que hay que reflexionar. Eso no significa que no se pueda venir, porque acuérdese, el que tiene Espíritu Santo sabe cómo vestirse. No le estoy diciendo que de hoy en adelante las mujeres solo deben de venir con vestido, porque mire, cuando hay frío o una persona está resfriada, pero con honestidad, son los parámetros. Ahora, nunca lo vamos a dejar que no entre. Pero si usted no se siente con mucha libertad de alabar, es porque el Espíritu Santo le está diciendo algo. Ya viste que tu pantalón. ¿Usted se ha dado cuenta que hay modas donde la mujer ya no usa ropa interior? ¿Se ha dado cuenta de eso? Gracias a Dios eso no se ha metido en la iglesia todavía, ¿verdad? Amén. Este tema está mero escabroso, ¿verdad? Adelante. Dice esta: mi hija tiene 16 años y quiere tener novio porque las niñas del colegio ya tienen. Y se pone rebelde y dice que la iglesia también tiene novio. ¿Qué hacer? Ok, qué bueno por esa pregunta. Me ayuda a tirar otro bazucazo. Los padres que están dejando que sus hijas de corta edad están teniendo novios son irresponsables. Irresponsables. Usted puede ser muy abierto. Usted puede tener un criterio amplio, pero es un irresponsable. Porque la Biblia nos muestra que no debe haber noviazgos. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Yo tengo que decirlo. Que cuando sus hijas las embarazan, entonces su criterio amplio se le cae en la cara y entonces sí busca ayuda. Y eso, mis hermanos, tiene que detenerse ya. Esa pregunta establece una moda, porque le dije que la moda no es solo vestidos, sino que son costumbres. Claro, en el colegio las niñas de 6º grado ya tienen novio. 6º grado. 12 años. ¿Usted se da cuenta que las niñas de 12 años ahora ya aparecen de 14 o de 15? Como que les dan gigantolina, ¿va? Yo no sé qué es lo que pasa. Y lo más tremendo es que de 12, 13 años usan zapatos de damas porque ya no encuentran de niñas, por el gran pie que tienen. Entonces, muy rápidamente están despertando, la televisión está despertando a nuestras hijas y nuestros hijos. Un día siéntese a ver lo que sus hijos ven, por favor, padre de familia, y se va a dar cuenta que todos los programas de niños hablan de novios. Programas de niños hablan de novios en las escuelas. En los colegios cristianos hay noviazgos. En la iglesia hay noviazgos. Yo no sé qué vamos a hacer nosotros, pero yo voy a empezar a anotar las parejitas para saber quiénes son los padres. Y voy a citar a los padres. Probablemente algunos no lleguen.
será su responsabilidad, pero sí quiero platicar con ellos, porque puede ser que el denominador común sea que sus hijos no quieren hacer caso. ¿Cómo puede ser responsable un padre permitiendo que su hijo de 14 años tenga novia? Si apenas se sabe sonar los mocos. Si nosotros recordáramos que la amistad, compromiso y matrimonio es lo bíblico, nosotros seríamos los primeros en fomentar buenas amistades con nuestros hijos. Mire, yo no sé si usted, por ejemplo, permite que sus hijos vayan a dormir a la casa de fulanito, que no conoce. ¿Qué le enseñará a fulanito cuando se quedan solos en el cuarto? Usted tiene que conocer, aunque sean cristianos y de esta iglesia. No todo lo que brilla es oro. Mis hijas saben que si yo no conozco a la familia, no caminan con ellos. Ellas lo saben. Sus hijos deben saber lo mismo. Si yo no sé si la familia es honorable, cristiana, que se mete con Dios, no hay permiso. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos con todo eso, porque si no vamos a llorar el embarazo de nuestras hijas. Yo quiero hablar claro, porque ese es el problema, porque los noviazgos solamente se fijan en el cuerpo. La amistad es afinidad de almas, y debe haber épocas. Por eso usted conozca familias espirituales. Aléjese de las familias carnales, hermano. Aléjese de las familias carnales. Tenga cuidado con quién. Mire, tenemos que ser cuidadosos. Hay jovencitos aquí que vienen a sacar a sus hijos porque no quieren estar en la iglesia y se los llevan. Y usted no se da cuenta. Por eso, cuando sus hijos no quieran estar en la iglesia, tráigalos y siéntelos a la par. Y si usted tiene duda de su hijo, levántese a la mitad del culto y vaya a ver si está en la clase o anda pajareando. Y sujételo. Usted tiene autoridad espiritual. Sujételo. Por eso es importante que se establezca que no por la moda vamos a transgredir los principios de Dios con serias consecuencias. En Estados Unidos, cada corto tiempo, una niña está siendo embarazada por un niño. Y este país, que no tiene estadísticas, puede andar por el mismo estilo. ¿Qué hace una niña criando a un niño? Amén. ¿Es malo que una mujer se corte el pelo muy corto? Esa ha sido una moda. Todo aquello que quite la feminidad es peligroso. O la hombría. Aunque no hay figurín, un hombre que se deja cortar el cabello. Mire, hoy en día yo me doy cuenta que los grupos de música, ¿se ha dado cuenta usted que ahora andan con cola de macho los músicos cristianos? ¿Los ha visto usted? Uno no sabe si son hombre o mujer. Pero ahí ya se metió la moda. Y son líderes con un amplio criterio. Y usted sabe que eso es más atractivo. Pero la mujer que se corta el cabello de una manera que no se puede identificar si es hombre o mujer, cuando se le mira por detrás, yo creo que está perdiendo su feminidad. Las mujeres dicen que se cortan el cabello porque es mucho más cómodo. Pero córteselo de tal manera que parezca mujer. Ese es el criterio.
Entonces, de alguna manera, yo creo que vale la pena que usted maneje esos criterios. Porque si usted sabe que hay modas donde parecen mujeres, incluso ha habido modas donde la mujer con el pelo corto se viste como hombre, con traje. Y de verdad no se sabe por detrás qué es. Eso es un problema. En el caso de la coquetería de la ropa de una esposa a su esposo, ¿qué se hace? Ah, qué bueno. Mire, yo creo que en eso cada pareja tiene que saber hasta dónde lo que permiten como pareja agrada a Dios. Ahí no puedo yo ser muy definir cosas, porque eso yo creo que entra dentro de los parámetros espirituales de la pareja. Porque eso involucraría muchas cosas. Yo creo que debe ser la pareja. Ahora, si tiene duda en pareja, pida un consejo pastoral en un asunto específico. Pero como pareja yo creo que tienen que ser cuidadosos. Siempre que lo que permitan. Dice que el hecho debe ser sin mancía. Y dice que hay que tener nuestro vaso. ¿Cómo dice ese verso? ¿Alguien lo tiene ahí? Y el hecho sin mancía, dice, hablando de la esposa, con honestidad. Si alguien lo encuentra, lo vamos a leer. Hebreos 13, ¿13 qué? 4. No es ese. Vamos a ver. Dice, 13:4 dice, sea el matrimonio honroso en todos, dice, honroso. Entonces, aquello que permitan como pareja, que sea honroso, que no le afecte a ella o a él. Y el hecho matrimonial sin mancía. Y mire cómo termina el verso, porque los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que ese es el parámetro bíblico. Usted decide qué es lo que el Espíritu le da testimonio a usted. No sé hasta qué hora podemos ir. Yo creo que vamos a permitir unas 2 preguntas, porque lo que deseábamos era no salir muy tarde, porque hay muchos hermanos que viven lejos. Dice esta, creo que tiene que ver mucho la clase de música que escuchan, ejemplo rock cristiano, en supuestas emisoras cristianas, la forma en que se visten los que realizan conciertos cristianos y otras cosas. Sí, mire, lamentablemente, fíjese que ahora ya no se necesitan artistas del mundo para decirle a nuestros hijos no los miren. Ahora hay que decirle a nuestros hijos, tengan cuidado con lo que están viendo dentro del ámbito cristiano por la televisión. Hay llamados artistas cristianos, porque ese término se están autodenominando, que tienen aretes, los varones. Y eso está marcando una moda, porque ahora son los monstruos de la música cristiana. Los rock cristianos, los grupos de rock cristiano actúan exactamente como los rockeros del mundo, solo que con música, entre comillas, cristiana. Yo creo que esa letra ni se escucha ni se entiende, pero sí se transmite todo el beat del rock que exacerba los sentidos. Y dependiendo de los estilos de rock, que yo creo que hay rock cristiano ácido le llaman, ¿verdad? Punk. Y no sé qué otra cosa. Existen todos los estilos. Que lo que producen, y se ha comprobado, son exacerbaciones en el alma del joven. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nuestros jóvenes están viendo. Y no pueden ellos usar de argumento que porque fulano, mengano y perencejo están actuando y vistiéndose así, que ese es su modelo. Su modelo, jóvenes, todavía se llama Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Nos ponemos de pie?
Les agradezco su paciencia y yo creo que es importante que usted reflexione. Quizá muchos de ustedes tengan preguntas pastorales. Quiero recordarles que hay ministros. El hermano Alberto Baeza cubre a los jóvenes. Si usted tiene preguntas sobre sus jóvenes, busque al hermano Alberto Baeza. Está el hermano Manuel Morales, que también nos puede ayudar en la consejería. Está este servidor, pero son ministros. Están los ancianos también.